¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen alzarse directamente al cielo, mientras que otras se quedan silenciadas en el eco de nuestra propia desesperación? ¿Has sentido ese anhelo profundo de un milagro, esa convicción de que solo una intervención divina puede cambiar el curso de tu vida o la de un ser querido? La historia que hoy quiero compartirte viene de una fuente de fe inagotable, de un gigante del espíritu que conoció de cerca el sufrimiento humano y la omnipotencia divina, el Padre Pío de Pietrelcina. Él, el místico de los estigmas, el luchador incansable contra las fuerzas del mal, el confesor de almas atormentadas, no solo creía en los milagros, los vivía, los propiciaba y, con la humildad de un niño, nos enseñaba el camino para que también nosotros pudiéramos abrir de par en par las compuertas del cielo. Y hoy, en este día tan especial, el 11 de febrero, cuando la Iglesia Universal conmemora a Nuestra Señora de Lourdes, el Padre Pío, desde la eternidad, nos susurra un secreto. Un secreto que él compartía solo con sus hijos espirituales más cercanos, con aquellos que llegaban a su humilde confesionario con el alma desgarrada y el cuerpo enfermo, buscando una última esperanza. Él les revelaba que hay un día en el año en que el cielo se inclina de tal manera sobre la tierra que el velo entre ambos planos se vuelve casi transparente. Un día en que la Virgen Santísima, como Madre amorosa, derrama gracias abundantes y milagros extraordinarios. Y ese día es, precisamente, el 11 de febrero. Pero el Padre Pío no era un mago que ofrecía soluciones fáciles. Él era un médico de almas que conocía la profunda interconexión entre nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo. Sabía que para que la gracia divina pudiera obrar su poder sanador, el terreno de nuestro corazón debía estar preparado, arado y libre de maleza. Por eso, no bastaba con simplemente rezar, había que hacer algo más, algo que él pedía insistentemente a quienes acudían a él en busca de una intervención sobrenatural. Imaginen la escena, un hombre con los ojos hundidos por las batallas espirituales de la noche, con las manos vendadas por las llagas sangrantes de Cristo, pero con una mirada de profunda compasión que penetraba hasta lo más hondo del alma. Él, con voz pausada pero firme, les decía: «Hijo mío, en el día de Nuestra Señora de Lourdes, si quieres que el cielo te conceda ese milagro que tanto anhelas, debes preparar tu corazón con 3 acciones fundamentales. Sin estas, sería como esperar una cosecha sin haber sembrado la semilla. Y estas 3 cosas, mis queridos hermanos en la fe, son las que hoy vamos a desvelar. No son complicadas, pero requieren de una fe profunda y una entrega total. Y al final de este camino, cuando tu corazón esté listo, te entregaré una plegaria, una súplica al estilo del Padre Pío, que él mismo parecía haber recibido de la Virgen de Lourdes, una llave maestra para abrir el corazón de la Inmaculada. Pero antes de sumergirnos en estas revelaciones que pueden cambiar tu vida, necesito que hagas un pequeño acto de fe. Si llegaste a este video buscando una luz en la oscuridad, un milagro para ti o para alguien que amas, escribe en los comentarios: Padre Pío, lleva mi súplica a Lourdes. Con cada palabra que escribas, estás declarando tu fe, estás haciendo un pacto espiritual con el cielo y estás uniéndote a una comunidad de creyentes que, como el Padre Pío, no se rinden ante la adversidad. Yo voy a leer cada uno de esos nombres y los elevaré en mis oraciones, porque en esta guerra espiritual, nadie lucha solo. Ahora sí, prepara tu corazón, respira hondo y abre tu espíritu a estas verdades que, como manantial de Lourdes, pueden refrescar y sanar lo más profundo de tu ser. Para entender por qué el Padre Pío ponía tanto énfasis en estas 3 cosas,
primero debemos comprender su profunda veneración por Lourdes y la Inmaculada Concepción. Aunque él nació casi 30 años después de las apariciones a Santa Bernardita Soubirous, la devoción a la Virgen de Lourdes era una constante en su vida. Él veía en la gruta de Massabielle no solo un lugar de curaciones físicas, sino un verdadero hospital del alma, un espacio donde la gracia divina operaba de una manera tangible, sanando heridas invisibles que a menudo son más profundas que las del cuerpo. El Padre Pío, con su don de discernimiento y su constante batalla contra el maligno, sabía que la verdadera enfermedad no es sólo la que se manifiesta en el cuerpo, sino la que anida en el alma, el rencor, el orgullo, la falta de perdón, la desesperación. Él veía a Lourdes como un espejo de la Inmaculada Concepción, un lugar donde la pureza de María desbordaba y lavaba las manchas del pecado y del sufrimiento humano. Por eso, cuando alguien le pedía un milagro físico, él a menudo redirigía la atención hacia el estado del alma. Hijo mío, les decía, el Señor puede sanar tu cuerpo, sí. Pero, ¿de qué te sirve un cuerpo sano si tu alma está enferma y en peligro de perder la eternidad? Busca primero la salud de tu alma, y el resto te será dado por añadidura, según la voluntad de Dios. Esta era la sabiduría del Padre Pío, una sabiduría que nos lleva directamente a la primera de las tres cosas que él pedía para recibir un milagro de Lourdes. La primera cosa, la purificación del corazón, el vaciarse de sí mismo. El Padre Pío insistía en que el primer paso para recibir cualquier gracia extraordinaria, y más aún un milagro de Lourdes, era la purificación profunda del corazón. No se refería solo a una confesión superficial, sino a un vaciarse de sí mismo, de todo aquello que nos separa de Dios y de nuestros hermanos. Él decía, un corazón lleno de orgullo, de resentimiento, de apegos mundanos, es como un vaso sucio. Por más agua pura que le eches, el agua se contaminará. Para que el agua de la gracia de Lourdes entre pura, el vaso debe estar impecablemente limpio. Para el Padre Pío, la purificación del corazón implicaba varios aspectos vitales. El más fundamental era una confesión profunda y sincera. Él pasaba horas y horas en el confesionario, no solo para absolver pecados, sino para guiar a las almas hacia una verdadera conversión. No toleraba las confesiones superficiales o la falta de arrepentimiento genuino. Cuando te arrodillas ante el sacerdote, explicaba, te estás arrodillando ante Cristo mismo. Abandona tu orgullo, abre tu alma y permite que la sangre de Jesús lave cada mancha. Él sabía que muchas enfermedades físicas tienen su raíz en dolencias espirituales, en culpas no perdonadas, en rencores enquistados que corroen el alma y el cuerpo. La confesión para el Padre Pío no era un rito vacío, sino una cirugía espiritual mayor, donde Dios mismo amputaba lo podrido y restauraba la salud del espíritu. Pero la purificación iba más allá de la confesión. Incluía el perdón. Si no perdonas, decía el Padre Pío, eres tú quien bebe el veneno, esperando que el otro muera. Muchas personas llegaban a él con dolencias inexplicables, con una carga pesada en el alma, y él, con su don de leer los corazones, les revelaba que la raíz de su sufrimiento era la incapacidad de perdonar a alguien que les había herido, o de perdonarse a sí mismos. Lourdes, con su mensaje de penitencia y conversión, era el lugar ideal para este acto de liberación. No hay milagro posible si el corazón está encadenado por el rencor. El perdón es la llave que desata esas cadenas, permitiendo que la gracia fluya. Imaginen a una mujer que viajó desde Nápoles a San Giovanni Rotondo, llevando en su rostro la amargura de años y en su cuerpo una dolencia pulmonar crónica.
El Padre Pío la escuchó en confesión, no le dio una pastilla, ni un consejo médico, sino que, con su característica franqueza, le dijo: hija, tu pulmón no sanará hasta que tu alma deje de retener el aire viciado de tu odio hacia tu hermana. La mujer, atónita, confesó que llevaba décadas sin hablarle a su hermana por una disputa familiar. El Padre Pío la instó a ir a Lourdes, pero no sin antes reconciliarse. Llorando, la mujer regresó a su casa, buscó a su hermana, le pidió perdón y, en un acto de fe y amor, la perdonó de corazón. Semanas después, su dolencia pulmonar empezó a remitir de manera inexplicable. No fue solo el agua de Lourdes lo que la sanó, sino el agua viva del perdón que purificó su alma. Así pues, en este 11 de febrero, el Padre Pío nos pide que iniciemos con un examen de conciencia profundo. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? ¿Hay alguna culpa que aún te atormenta y no has llevado ante el Señor en el sacramento de la confesión? Busca ese sacramento, con un corazón contrito. Si no puedes ir hoy, comprométete a hacerlo lo antes posible. Y, en tu interior, con honestidad y humildad, ofrece a Dios tu perdón a quien te hirió, y pide perdón a quien pudiste haber ofendido. Vacía ese vaso de tu corazón de todo lo que no es de Dios. Solo entonces estarás listo para la siguiente cosa. La segunda cosa, la oración insistente y confiada, el clamor del alma. Una vez que el corazón está purificado, libre de las cadenas del pecado y del resentimiento, el Padre Pío nos enseña que la siguiente acción fundamental para mover el cielo en el día de Lourdes es la oración insistente y llena de confianza. Él no creía en las oraciones a medias, en los rezos mecánicos o en las súplicas tibias. Para el Padre Pío, la oración era una batalla, un diálogo íntimo y un clamor del alma que debía elevarse con una fe inquebrantable, como el de una madre que pide la vida para su hijo. Reza, reza mucho, decía el Padre Pío. Reza con la certeza de que Dios te escucha, aunque no veas el resultado de inmediato. Él entendía que la oración no es manipular la voluntad de Dios, sino alinearnos con ella, pedir con la humildad de quien sabe que Dios es Padre, y con la insistencia de quien sabe que ese Padre ama a sus hijos más de lo que ellos mismos pueden imaginar. Y en el día de Nuestra Señora de Lourdes, esa oración adquiere una potencia especial, porque es la Madre de Dios quien intercede por nosotros con una ternura infinita. Para el Padre Pío, el Santo Rosario era el arma por excelencia. Él lo llamaba mi arma. Lo recitaba sin cesar, susurraba Ave Marías mientras luchaba contra el demonio, mientras atendía a los enfermos, mientras sufría en su celda. Él sabía que cada Ave María es como una rosa que se le ofrece a la Virgen, y que el rosario completo es una corona de gloria que le presentamos, moviendo así su corazón materno a interceder por nosotros ante Jesús. En Lourdes, la Virgen María misma se apareció con un rosario en sus manos, enseñando a Bernardita a rezar. Es un eco de ese mensaje celestial. Pero la oración insistente no es solo repetición. Es confianza absoluta. El Padre Pío compartía que a veces Dios tarda en responder a nuestras peticiones, no porque no quiera darnos el milagro, sino para purificar nuestra intención, para fortalecer nuestra fe y para enseñarnos a depender enteramente de Él. No te canses de pedir, exhortaba, pero pide con la humildad de quien sabe que la voluntad de Dios es siempre perfecta, aunque no siempre coincida con la nuestra. Esta confianza implica una entrega total, un abandono en las manos de Dios, sabiendo que Él solo quiere nuestro bien. Imaginen la historia de un joven seminarista que había perdido la fe tras una profunda crisis personal y una enfermedad grave que amenazaba su vocación.
Desesperado, su madre lo llevó ante el Padre Pío. El Padre Pío lo miró con compasión y, en lugar de una larga charla, le entregó un rosario desgastado y le dijo: «Hijo, en el día de la Virgen de Lourdes, en lugar de pedir por tu salud o tu fe perdida, reza este rosario 100 veces, pidiéndole a la Madre que te enseñe a amar a Jesús como ella lo amó. Que te enseñe a confiar en su plan, aunque no lo entiendas». El joven se resistió al principio, pero la mirada del Padre Pío era más fuerte. En el 11 de febrero, con un corazón apesadumbrado, empezó a rezar. No sentía nada al principio, pero siguió. Al llegar a la 100ª Ave María, una paz profunda lo invadió. No recibió una curación física milagrosa al instante, pero su fe regresó con una fuerza inquebrantable, y la enfermedad, de manera gradual, remitió. Había clamado con el alma, no solo por lo que él quería, sino por lo que Dios quería para él. Por lo tanto, en este día sagrado, la segunda acción que el Padre Pío nos pide es tomar nuestro rosario. Si no tienes uno, consíguelo. Y con el corazón purificado, reza con una fe insistente y una confianza total. No solo por el milagro que anhelas, sino pidiéndole a la Virgen de Lourdes que te enseñe a confiar, a amar y a entregar tu voluntad a la de Dios. Deja que cada Ave María sea un suspiro de tu alma, un grito de tu corazón a la Madre del Cielo. Si no puedes rezar el rosario completo, reza al menos un misterio, pero con la mente y el corazón plenamente enfocados en María y en la intercesión que ella puede obtener para ti. Este clamor del alma, elevado desde un corazón limpio, es una fuerza imparable. La tercera cosa, el abrazo del sufrimiento con amor, la oferta genuina. Y llegamos a la tercera y quizás más profunda de las cosas que el Padre Pío pedía para recibir un milagro en el día de Nuestra Señora de Lourdes, el abrazo del sufrimiento con amor y la entrega total a la voluntad de Dios. Esta es una enseñanza central en la vida y el ministerio del Padre Pío, un hombre que llevó las llagas de Cristo y que conoció el dolor físico y espiritual de una manera que pocos pueden comprender. Él sabía que Dios no siempre quita el sufrimiento, pero sí lo transforma cuando es ofrecido con amor y unido al sacrificio de Jesús en la cruz. Para el Padre Pío, Lourdes no era solo un lugar donde el dolor se desvanecía. Era un lugar donde el dolor podía adquirir un significado redentor. La Virgen de Lourdes no prometió felicidad en este mundo a Bernardita, sino en el otro. Y el Padre Pío, que veía más allá de lo terrenal, sabía que la verdadera gracia no siempre es la ausencia de cruz, sino la fortaleza para llevarla y la paz para aceptarla. Acepta la cruz que Dios te envía, aconsejaba. Acógela con amor, ofrécela por tus pecados y por la salvación de las almas. Y verás cómo tu sufrimiento se convierte en fuente de gracia. Esta oferta genuina implica una resignación amorosa a la voluntad divina. Cuando pedimos un milagro, a menudo lo hacemos con nuestras propias condiciones, esperando una curación física o una solución concreta a nuestros problemas. Pero el Padre Pío nos invitaba a ir más allá. Nos pedía que, al pedir el milagro, le añadiéramos un pero si es para la gloria de Dios y para la salvación de mi alma. Esta cláusula no es una señal de duda, sino de humildad y confianza suprema en la sabiduría de Dios. Es decirle a Dios: Señor, yo te pido esto, con toda mi fe. Pero si tú tienes un plan mejor para mí, si este sufrimiento sirve para purificarme o para ayudar a otros, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. El Padre Pío creía firmemente que a veces el milagro más grande no es la desaparición del dolor, sino la transformación de nuestro corazón en medio de él.
Es encontrar la paz en la enfermedad, la esperanza en la pérdida, la alegría en la adversidad. Cuando abrazamos nuestro sufrimiento y lo ofrecemos a Dios con amor, estamos abriendo nuestro corazón de par en par, no solo para recibir una gracia específica, sino para recibir la gracia de la santidad, que es el milagro más extraordinario de todos. Imaginen a un joven soldado que, herido de gravedad en la guerra, quedó paralítico. Cayó en una profunda depresión, renegando de Dios y de la vida. Su familia lo llevó al Padre Pío, quien lo recibió con una mirada de profunda ternura. El Padre Pío, con su voz ronca, le dijo: «Hijo mío, en este día de la Virgen de Lourdes, yo no te pido que pidas caminar de nuevo. Te pido que ofrezcas tu parálisis a la Virgen por la conversión de los pecadores. Que cada día de tu sufrimiento sea un Ave María silenciosa. Y si lo haces con amor, tu cruz se convertirá en un trono de gloria». El joven, impactado por la sabiduría del Padre Pío, empezó a hacerlo. No se curó físicamente, pero una paz profunda y una alegría inexplicable llenaron su corazón. Se dedicó a consolar a otros enfermos, su testimonio inspiró a miles. El milagro no fue caminar, sino encontrar su vocación y su propósito en medio de su cruz. Su alma sanó completamente, y esa fue la mayor gracia. Por lo tanto, la tercera acción que el Padre Pío nos pide en este 11 de febrero es que, al presentar nuestra súplica a la Virgen de Lourdes, lo hagamos con un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. Abraza tu sufrimiento, tu cruz actual, sea física, emocional o espiritual, y ofrécela a Dios con amor. Di: Madre de Lourdes, te presento mi dolor, mi enfermedad, mi problema. Lo pongo a tus pies. Si es tu voluntad, sáname. Pero si mi sufrimiento sirve para la gloria de Dios o para la salvación de alguna alma, entonces dame la fuerza para llevarlo con amor y la paz para aceptarlo. Que se haga siempre la voluntad de Dios. Esta entrega incondicional es el acto de fe más puro y el que verdaderamente abre las puertas del cielo. Mis queridos hermanos, estas son las tres cosas que el Padre Pío, ese gigante de la fe, nos enseñaba a hacer en el día de Nuestra Señora de Lourdes para preparar el corazón y recibir un milagro. Primero, la purificación del corazón, vaciándonos de nosotros mismos a través de la confesión y el perdón. Segundo, la oración insistente y confiada, clamando a la Madre de Dios con un rosario en la mano y una fe inquebrantable. Y tercero, el abrazo del sufrimiento con amor, ofreciendo nuestras cruces y entregándonos por completo a la voluntad divina. Si hacemos estas tres cosas con verdadera fe y devoción, el cielo se inclinará sobre nosotros de una manera que solo podemos imaginar. Y ahora, ha llegado el momento que muchos de ustedes han estado esperando. Si has llegado hasta este punto del video, no es una casualidad. Es la providencia divina la que te ha traído aquí. Porque lo que voy a compartirte ahora es una plegaria, una súplica que encierra la esencia de la espiritualidad del Padre Pío y su profunda devoción a Nuestra Señora de Lourdes. Es una oración que él mismo parecía haber transmitido a sus hijos espirituales, una llave de oro que abre el corazón de la Inmaculada y mueve a Jesús a la compasión. Te pido que ahora mismo, coloques una mano sobre tu corazón, sintiendo los latidos de ese corazón que ha sufrido, que ha amado, que ha esperado. Y si hay alguna parte de tu cuerpo que necesita sanación, pon tu otra mano sobre ella. Si tu dolor es del alma, si lo que está roto es tu matrimonio, tu familia, tu paz interior, entonces cierra los ojos y visualiza esa situación, esa persona. Respira hondo.
Vamos a entrar juntos en la presencia de la Virgen María, de la mano del Padre Pío. Reza conmigo, con toda la fe de tu corazón, con la voz de tu alma. Oh María, Virgen Inmaculada de Lourdes, tú que eres la Madre de Misericordia, la salud de los enfermos y el consuelo de los afligidos, yo me postro hoy ante ti, movido por la fe inquebrantable que tu Hijo, San Pío de Pietrelcina, depositó en ti y en los milagros de tu gruta. Mira las heridas de mi alma y de mi cuerpo, Madre. Tú que hiciste brotar agua viva de la roca seca para curar a tus hijos, haz brotar hoy en el desierto de mi sufrimiento la fuente de tu gracia sanadora. Sé que eres la puerta del cielo, y a través de ti llegan todas las bendiciones. Madre amorosa, yo no te pido solamente el alivio de mi dolor o la ausencia de mi cruz. Pido la fuerza para cargarla con amor, para unirla a los sufrimientos de tu Hijo Jesús. Pido la humildad para aceptar la voluntad de Dios, sabiendo que tus planes son siempre más elevados que los míos. Pero si es para la mayor gloria de Dios, para la salvación de mi alma y la de otros, y si es conforme a tu corazón inmaculado, concédeme, por la intercesión poderosa del Padre Pío, el milagro que tanto necesito. Haz una pausa aquí. Di en silencio, con todo tu corazón, aquello que más anhelas, ese milagro concreto que buscas. No tengas miedo. Dios ya lo sabe, pero quiere escucharlo de tus labios, desde lo más profundo de tu ser. Padre Pío, tú que enviabas a tus hijos espirituales a beber de las aguas de Lourdes, lleva ahora mi plegaria a las manos purísimas de la Virgen Inmaculada, para que ella la entregue al corazón de Jesús. Confiando en tu intercesión y en el amor de nuestra Madre, espero con fe la respuesta del cielo. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Amén. Mis queridos hermanos, si han rezado esta oración con verdadera fe, algo ha comenzado a moverse en el mundo espiritual. Puede que no lo sientas ahora mismo, puede que el resultado no sea visible mañana, pero tengan la certeza de que el cielo ha escuchado. La Virgen María ya está intercediendo por ustedes, y el Padre Pío, desde la gloria, está combatiendo sus batallas. Ahora, antes de despedirnos, quiero invitarlos a que, si este video ha tocado sus corazones y ha encendido una chispa de esperanza, se unan a nuestra familia espiritual. Denle un me gusta a este video, compártanlo con alguien que necesite un milagro, y suscríbanse a este canal para no perderse ninguna de estas poderosas reflexiones. Pero más importante aún, dejen un comentario escribiendo amén o compartiendo su experiencia. Cada comentario es una oración, una conexión que fortalece nuestra comunidad de fe. Al hacerlo, no solo están apoyando este ministerio, sino que están ayudando a llevar la luz de la esperanza a millones de almas que, como ustedes, buscan consuelo y milagros en sus vidas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que la Virgen María te cubra con su manto, y que el Padre Pío interceda por ti todos los días de tu vida. Amén. Levanta tu mano ahora mismo, donde quiera que estés, si necesitas este milagro. Levántala como un acto de fe, como una señal para el cielo. No estás solo. El día de Nuestra Señora de Lourdes no es un día común, es el día en que el cielo se inclina sobre la tierra. Preparen su corazón, purifíquenlo, recen con insistencia y confíen plenamente en la voluntad de Dios. Y luego, vuelvan a este canal y cuéntenos sus milagros. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video.